1:30 de la tarde, momento de continuar revisando los hechos que son noticia en el mundo ahora de France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos con los titulares. En Sudán, los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido anunciaron operaciones de rastreo a gran escala para eliminar los remanentes del ejército sudanés en Al-Fashir, el último bastión de las tropas regulares en Darfur Occidental. Naciones Unidas denunció ejecuciones sumarias y alertó de una nueva posible escalada. El huracán Melissa avanza hacia Jamaica con categoría 5, la máxima de la escala. La isla espera un impacto catastrófico en las próximas horas. En Cuba, 650.000 personas están en alerta, mientras que en su paso por Haití y República Dominicana dejó al menos 4 fallecidos. En España, el gobierno de Pedro Sánchez se tambalea. Este lunes, la cúpula del partido independentista catalán Junts anunció su voluntad de romper los acuerdos con el Partido Socialista, lo que dejaría a la coalición gobernante en minoría. El jueves está previsto que la militancia de la formación vote para ratificar o no la decisión. En contexto, vamos con la reelección de Paul Biya en Camerún, que lo convierte en el presidente de mayor edad en el cargo con 92 años. Con nuestro compañero Patricio Peralta realizamos un recorrido de cómo ha consolidado su poder desde 1982. Las fuerzas paramilitares de Sudán afirmaron haber tomado el control de un importante bastión, la ciudad de Al-Fashir, en la región de Darfur Occidental. Los enfrentamientos con el ejército regular sudanés dejaron decenas de muertos y miles de desplazados. La ONU denuncia una terrible escalada y ejecuciones sumarias de civiles. El último reducto del ejército de Sudán, en toda la región de Darfur, ahora formaría parte del dominio de las fuerzas de apoyo rápido, quienes reivindicaron este fin de semana el control total de la ciudad de Al-Fashir. Sería un avance militar por parte de los paramilitares que dejó al menos 26.000 desplazados, según la Organización Internacional para las Migraciones, y decenas de muertos. La organización denuncia una limpieza étnica, al igual que muchas ONGs. El apoyo rápido llevó a cabo una masacre de decenas de personas por motivos étnicos en Al-Fashir y saqueó instalaciones médicas y farmacias en una masacre atroz cometida por el apoyo rápido ayer por la noche en la ciudad de Al-Fashir, que se suma a sus crímenes continuos en Al-Fashir y Darfur. Las FARC procedieron a asesinar a ciudadanos desarmados por motivos étnicos en un crimen de limpieza étnica. La ONU no pasó por alto la masacre. Su representante para los derechos humanos, Volker Turk, afirmó que los paramilitares están perpetrando ejecuciones sumarias. Por su parte, el secretario general de la ONU destacó una guerra que no solamente se libra entre compatriotas. Porque el nivel de sufrimiento que presenciamos en Sudán es insoportable y es evidente que no solo tenemos un problema sudanés, con un ejército y las fuerzas de apoyo rápido, combatiendo entre sí. Tenemos cada vez más interferencias externas que socavan la posibilidad de un alto el fuego y una solución política al problema. La guerra de Sudán inició en 2023 y ha provocado decenas de miles de muertos y 13 millones de desplazados. Según la ONU, el país atraviesa la peor crisis humanitaria del planeta. Al menos 2 manifestantes fueron asesinados a tiros en Camerún en medio de las protestas contra la reelección del presidente Paul Biya a sus 92 años. Este lunes se registraron fuertes choques en medio de movilizaciones, luego de que el principal opositor, Issa Chiroma Bakari, denunciara disparos a las afueras de su residencia. La oposición desestimó los resultados y pidió que se publicara información creíble. El nuevo gobierno de Biya es de 7 años, por lo que el mandatario podría estar en el poder hasta los 99 años. Ahora vamos al Caribe. El huracán Melissa, de categoría 5, avanza hacia Jamaica con vientos de 260 kilómetros por hora y podría producir inundaciones catastróficas. El fenómeno mantiene en alerta a 650.000 personas en Cuba, al tiempo que en su paso por Haití y República Dominicana dejó al menos 4 muertos y provocó cortes masivos de electricidad. Ampliamos a continuación. Fuertes olas ya rompen en la costa de Jamaica, donde el viento sopla con fuerza. En toda la isla, los habitantes se preparan para enfrentarse al huracán Melissa y protegen sus hogares y negocios lo mejor que pueden.
Estamos colocando contrachapado para barricar las ventanas y sacos de arena para evitar que entren escombros o que se cuele gente. Los vientos ya superan los 260 kilómetros por hora. Los meteorólogos han clasificado el huracán como de categoría 5 y las autoridades jamaicanas piden a la población que extremen las precauciones. Todas las zonas de Jamaica se verán afectadas. El impacto principal de la tormenta se sentirá entre la noche del lunes y el martes. Todos debemos ser muy prudentes y prepararnos para lo peor. La baja velocidad del huracán, de unos 6 kilómetros por hora, preocupa a los expertos, ya que las condiciones de tormenta podrían prolongarse en la isla durante 2 o 3 días y causar daños considerables. Estas precipitaciones potenciales superarán los 90 centímetros en un terreno muy montañoso, lo que sin duda provocará inundaciones catastróficas, crecidas repentinas potencialmente mortales, carreteras intransitables y comunidades aisladas. En las últimas horas, Melissa ya ha azotado con violencia la República Dominicana y Haití, causando varias víctimas. Algunos habitantes expresan su angustia. En su trayectoria, el huracán también debería afectar al sur de Cuba. En Santiago, los habitantes se preparan retirando escombros y cortando ramas para prevenir al máximo los riesgos de accidentes. Argentina amaneció el lunes con la victoria electoral legislativa del partido del mandatario Javier Milei en la víspera. La Libertad Avanza ganó 64 bancadas en la Cámara de Diputados y derrotó al peronismo. Un triunfo que permitirá al libertario seguir con su programa de reformas económicas. Una buena noticia para sus seguidores y para la bolsa, que amaneció con alzas del 17%, mientras otros sectores de la población temen un aumento de las desigualdades. Más detalles con William Gasso. Sentimientos encontrados en Argentina. Son las reacciones este lunes tras la contundente victoria del partido de Javier Milei en las elecciones legislativas de medio término. Con más del 40% de los votos, la Libertad Avanza extendió su control en el Congreso y el presidente libertario podrá seguir implementando su drástico programa de reformas, consideradas necesarias por sus seguidores que celebraron esta victoria. Contenta, no esperaba que los resultados fuesen tan buenos. La verdad que anoche festejaba, creo que el país va por un buen camino, me parece que las cosas están cambiando, estamos teniendo, por lo menos los que nos matamos laburando y los que somos clase media, muchas oportunidades para volver a hacer cosas que ya no podíamos hacer en este país. Pese a la euforia trasladada también a los mercados, la política de desregulación económica y las medidas de austeridad implementadas por Milei tienen un costo social elevado. Ciertos sectores de la sociedad, como los trabajadores públicos o las personas pensionadas, perdieron poder adquisitivo y los oponentes al oficialismo temen que se agraven las desigualdades. La gente todavía tiene mucha confusión y no tiene claro lo que se necesita para realmente potenciar todo lo que en nuestro país tenemos y para que salgan adelante las virtudes que nuestro pueblo tiene, que son virtudes históricas de solidaridad, de defensa de los derechos, de memoria, de verdad y de justicia. Así que hoy, preocupadas. Por otro lado, Donald Trump felicitó a Javier Milei por su victoria, que agradeció los esfuerzos del republicano y del secretario del Tesoro estadounidense en un salvataje de inyección de reserva de dólares, que estuvo condicionado a lo que saliera de las urnas. Nos desplazamos ahora hasta la Franja de Gaza, donde Hamás anunció que este lunes a las 9 de la noche, hora local, entregará el cuerpo de otro rehén fallecido, el número 16 de los 28 que tuvo en su poder y que habría sido rescatado en Ciudad de Gaza horas antes. En tanto, una delegación de Egipto, militantes de Hamás y voluntarios de la Cruz Roja siguen buscando restos de los demás secuestrados, que podrían seguir bajo escombros. Esto al tiempo que en Israel, el Foro de Familias de Rehenes pidió la suspensión de las próximas etapas del acuerdo de alto el fuego, hasta que Hamás devuelva la totalidad de los restos. De otra parte, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, dijo que Tel Aviv no aprobará que Turquía envíe tropas a Gaza como parte de la fuerza de estabilización. Desafortunadamente y principalmente durante los últimos 2 años, pero incluso antes, Turquía, liderada por Erdogan, lideró una estrategia hostil contra Israel, que incluyó no solo declaraciones hostiles, sino también medidas diplomáticas y económicas. Por lo tanto, no es razonable que permitamos que sus fuerzas armadas entren en la Franja de Gaza y no lo aceptaremos. Y se lo dijimos a nuestros amigos estadounidenses.
En España, la gobernabilidad de Pedro Sánchez a las puertas de la presentación de los presupuestos generales del Estado está en el aire. Este lunes, desde Perpiñán, en el sur de Francia, la cúpula del partido independentista catalán Junts, liderado por el expresidente regional Carles Puigdemont, anunció su voluntad de romper los acuerdos de gobierno con el Partido Socialista, que fueron imprescindibles para que Sánchez apuntalara su reelección en 2023. La militancia del partido, en una votación prevista para el jueves, deberá ratificar o no esta decisión, mientras desde el Ejecutivo afirman tender la mano a la formación conservadora y soberanista catalana. Nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado, tiene más detalles. Carles Puigdemont ha sido muy claro. Un pacto que no se ejecuta es un acuerdo roto. Casi 2 años después de los pactos de Bruselas en los que el partido independentista catalán de derechas Junts firmó un acuerdo de investidura para que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno con los 7 escaños que ostentan los catalanes en el Parlamento, los de Puigdemont recriminan al gobierno de coalición haber incumplido varios de los compromisos, como por ejemplo la implementación total de la amnistía, bloqueada y a la espera de una resolución del Tribunal Constitucional, y razón por la cual Junts se reunió en la ciudad francesa de Perpiñán, ya que el expresidente de Cataluña no puede regresar aún a España tras su huida a Bruselas en 2017. También la oficialidad del catalán como idioma en la Unión Europea o el traspaso de las competencias de inmigración al Gobierno regional de Cataluña, una iniciativa que sí fue llevada al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista, pero rechazada en votación el mes pasado. El presidente de Junts ha recordado que el diálogo podría retomarse solo si hay beneficio para Cataluña, y desde el Partido Socialista afirman que tienen la mano tendida. Esta ruptura del pacto de investidura, que tendrán que ratificar los militantes independentistas este jueves que viene por la tarde, no supone necesariamente que vaya a caer el gobierno de Sánchez, algo para lo que Junts tendría que apoyar o proponer una moción de censura, sino que dejarán de apoyar legislativamente al Partido Socialista en el Congreso, que se queda en minoría. Es decir, será muy complejo, por ejemplo, aprobar leyes o los presupuestos del Estado, que llevan prorrogados desde 2023. Tal y como ha dicho Carles Puigdemont al finalizar su comparecencia, podrán ocupar sillones, pero no gobernar. Podrán tener el poder, pero no podrán ejercerlo. Una nueva etapa difícil comienza para Pedro Sánchez, que insiste en que las elecciones generales en España se mantienen para 2027. Seguimos en Italia porque este lunes el Tribunal de Apelaciones de Bolonia aprobó que el ucraniano sospechoso de coordinar el sabotaje a los gasoductos Nord Stream en 2022 se ha transferido a Alemania. La defensa legal del acusado, identificado como Sergi K., apelará la decisión ante el Tribunal de Casación, la más alta corte italiana, argumentando que no se detendrán hasta que la justicia examine las implicaciones del caso en materia de derecho internacional y humanitario. Recordemos que las explosiones de septiembre de 2022 fueron descritas como un acto de sabotaje y cortaron gran parte del tránsito de gas ruso a Europa. En Francia arrancó este lunes el juicio contra 10 personas por el presunto acoso cibernético a la primera dama Brigitte Macron. Una acusación legal tomada luego de que afirmaciones falsas inundaran Internet acerca de un supuesto cambio de género de la esposa de Emmanuel Macron. 8 hombres y 2 mujeres están acusados de hacer este tipo de comentarios, equiparando la diferencia de edad con su marido a la pedofilia. Ahora, de ser declarados culpables, enfrentarían hasta 2 años de prisión. Momento de nuestra sección en contexto. Vamos a la sección en contexto y para ello ya me acompaña en el estudio mi compañero Patricio Peralta. Patricio, buen lunes. ¿Qué tal, Valentina? Buen lunes también. Vamos a analizar hoy los resultados de las elecciones de Camerún, que le otorgan un 8º mandato a Paul Biya, de 92 años. Así es, el gobernante en funciones de mayor edad del mundo se ha asegurado un nuevo mandato, como mencionabas. Paul Biya podría llegar a los 100 años y ser gobernante. Ahora tiene 92 años. Este lunes se presentaron los resultados electorales. Biya obtuvo el 53,66% de los votos frente al 35,19% de su antiguo aliado, hoy opositor, Issa Chiroma Bakary. Chiroma Bakary se había adjudicado días atrás la victoria y denunció un fraude en estas elecciones, en estos comicios. Con esta victoria, Camerún ha tenido solo 2 jefes de Estado desde su independencia de Francia y el Reino Unido en 1960. Tras 7 años como primer ministro, el líder camerunés llegó a la jefatura del Estado en 1982 y desde aquí empezamos a revisar cuáles fueron todas estas elecciones y cómo se ha mantenido en el poder. Luego de que Ahmadou
Adijo presentó su renuncia en 1982, alegando que ya no podía continuar, pues Villa asume el poder. Pero quiso seguir detrás del poder Ahmadou y controlar el único partido legal que existía en ese momento, la Unión Nacional de Camerún, que había dominado la política de Camerún desde la independencia en 1960, pero Villa no lo permite y se hace con el control del partido y se queda pues con la presidencia también. Con ello llegan las primeras elecciones. Estas elecciones se hacían cada 4 años y en 1984, como había un solo partido legalmente instituido, la Unión Nacional de Camerún, lo que se medía no era el número de votos, sino la participación que había. Ese año alcanzó una participación del 98%. Para 1985 decide cambiar el nombre del partido y hasta la fecha se mantiene, ¿no? Movimiento Democrático del Pueblo Camerunés. En las elecciones de 1988, Villa fue reelecto con una participación también del 98%. Bueno, vamos a la década de 1990 porque es cuando la presión obliga a Villa a modificar ese escenario electoral. Así es, para 1990 se da la legalización de los partidos opositores tras una fuerte presión tanto local como extranjera. Y son en las elecciones de 1992 que se realizaron las primeras presidenciales multipartidistas, siendo la elección más ajustada que ha tenido y que generó más controversia. Villa fue reelecto con el 39,98% con 4 candidatos opositores. El candidato más cercano obtuvo apenas el 35,97%. La ley señala que el candidato con más votos gana, es decir, no hay una segunda vuelta electoral. En este periodo, ya en esta administración, se extiende de 4 a 5 años el mandato y para 1996 se formula y aprueba una nueva constitución en el que se extiende nuevamente el mandato a 7 años y con la posibilidad de tener únicamente 2 mandatos consecutivos. Llegan entonces las elecciones de 1997 y Villa fue reelecto con el 92,57% de los votos frente a un 2,5% del opositor más cercano. La participación electoral fue del 83% y hubo 7 candidatos. Ya para las elecciones de 2004, Villa gana con el 70,9% de los votos frente al 17% de su rival más cercano. Estas elecciones se presentaron 16 candidatos. La oposición finalmente no logró reunirse y postular un solo candidato que pueda enfrentar a Villa y su gobierno. Ese año políticos de la oposición y gobiernos occidentales empezaron a alegar las irregularidades que se presentaban o que ellos denunciaban durante todas estas elecciones y pues denunciaban un fraude en las votaciones. Presentaron incluso recursos ante los tribunales, pero todos estos fueron rechazados. En esa administración se realizan enmiendas constitucionales importantes. Para abril de 2008, la Asamblea aprobó una controvertida enmienda que abolía los límites del mandato presidencial, lo que le proporcionó a Villa la opción de una reelección indefinida, que es lo que se mantiene hasta el día de hoy. Además, en estas reformas debilitó el poder de la Asamblea Nacional, pues que ya tenía también consolidado, a favor del jefe de Estado y se blindó con inmunidad al final de su mandato. No sabemos cuándo será este final del mandato, en otro artículo modificado por la Constitución. Entonces llegaron las elecciones de 2011. Villa logra ser reelecto con el 78% de votos, iniciando su 4ª década en el poder. Hay en ese momento 23 candidatos. Este también ha sido una de las críticas. La oposición se ha dinamizado en vez de unificarse. La oposición presentó, como les comentaba, 22 opciones y el más cercano obtuvo el 10,71% de votos. Patricio, pues un periodo principalmente retador, sobre todo por ese desgaste ya de décadas y pues otros problemas de seguridad que persistían en Camerún. Así es, justamente en esa administración se intensificaron los problemas con el movimiento yihadista nigeriano Boko Haram, que empezó a tener presencia en el norte del país. Para 2013 se acentuó mucho más este problema. Para 2015 ya eran 2 años en los que este grupo había atacado aldeas y pueblos de Camerún, masacrando y secuestrando civiles. A la par, crecía también el descontento porque se cumplía 3 décadas del gobierno de Villa con muchas falencias básicas. Por ejemplo, la dotación del agua potable no llegaba a todas las zonas, a todos los sectores, y esto pues generaba mucha malestar. Decían que no ha habido un cambio y que pese a que se daban tantas promesas en estas 3 décadas, pues muchas quedaban en el aire. En este periodo también creció la indignación política por la represión a la oposición. En 2016, por ejemplo, se dio un caso en que la policía impidió que activistas de la oposición distribuyeran panfletos en Douala, pidiendo al presidente Villa que no se presente de nuevo a las elecciones presidenciales de
2018. Sin embargo, Villa hace caso omiso y llegan las elecciones de 2018. Se presentan 9 candidatos, entre ellos Villa, que gana con el 71.28% de los votos. El opositor más cercano obtuvo el 14.23%. Y antes de esas elecciones también se desata otro problema en Camerún. Entró en disturbios en las partes anglófonas del país, donde los separatistas han intentado crear el estado de Ambazonia. Por ello, esas elecciones registraron una participación extremadamente baja en estas regiones de habla inglesa y en general de la población, y desde entonces también se mantienen tanto los problemas en el norte con esta milicia yihadista como estos conflictos en las zonas de habla inglesa. Patricio, para cerrar, hablemos de esas preocupaciones por su estado de salud, que no son menores, tiene 92 años, y también del contexto actual de Camerún. Así es, Villa ha ignorado los pedidos de retirarse de la presidencia, de no continuar presentándose, y ahora pues rara vez se lo ve en público. Justamente su salud, como decías, ha sido pues rutinariamente un tema de especulación, porque además pasa la mayor parte de su tiempo en Europa, principalmente en Suiza, dejando la gobernanza a funcionarios clave del partido y miembros de la familia. De ahí que ha recibido el nombre de presidente ausente o presidente itinerante, también por sus largos periodos ausentes justamente en la vida pública y también en el gobierno, en el tema político. En 2024, por ejemplo, fueron 40 días sin aparecer en público, y pues lo que se especulaba era qué pasó, si seguía vivo, si tenía algún problema de salud. Pues todo esto empezó a surgir. El Ministerio del Interior incluso prohibió que se especule o se debata sobre la salud, y esto también fue cuestionado por la prensa porque no les permitían justamente saber qué pasaba, si estaba de vacaciones o estaba bien o qué ocurría. Pedían información y el ministerio no les entregaba. Para las elecciones de 2025, pues se celebró únicamente un mitin de campaña política. Solo con un mitin pues logró ganar también en estas elecciones. Una investigación del proyecto de denuncia sobre crimen organizado y corrupción reveló que en 2018, por ejemplo, Villa había pasado, excluyendo los viajes oficiales, obviamente, el equivalente a 4 años y medio fuera de Europa en breves visitas privadas. Activistas señalan que nadie sabe finalmente quién gobierna realmente el país. Mientras que Camerún, ya entrando a este contexto con el cual entra su 8º mandato, Villa se encuentra en un estancamiento político, crisis del coste de la vida y malestar social. El camerunés promedio vive con menos de $5 al día, según el Banco Mundial. El desempleo juvenil es rampante, mientras que la Organización de Transparencia Internacional ha catalogado su gobierno como uno de los más corruptos del mundo. Pues acusaciones sumamente complejas, Patricio. Vamos a ver qué pasa en estos años. Muchas gracias por esta ampliación. A ti, Valentina, ya nos vemos. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Cerramos este bloque, los dejamos con Natalia Plazas en 5 minutos.